Hola a todos, soy Juan Carlos Cuestas, profesor de Economía en la Universitat Jaume I de Castellón en España. En el vídeo de hoy me gustaría hablaros sobre los mercados del alquiler en España y sobre si se debería o no intervenir en los mercados de alquiler mediante la imposición de una legislación que controlará los precios máximos que se deben establecer en los contratos de alquiler. Antes de empezar con el vídeo me gustaría pediros vuestro apoyo para este canal. Simplemente os pediría que suscribáis al canal, es gratuito, no genera ningún coste y bueno, a mí me ayudaría a promocionar mi canal. Este canal es un canal totalmente altruista. Lo hago porque me gusta ayudar a la gente, porque soy docente y porque me gusta acercar la economía al público en general. Muy bien, en lo que viene os voy a enseñar una serie de gráficos. Vamos a ver desde el punto de vista de la teoría económica cuál es el significado de la imposición de un precio máximo y qué efectos tiene sobre oferta y demanda, exceso de oferta, exceso de demanda y cuáles son las consecuencias de estas imposiciones. Después os voy a mostrar un gráfico en el que vamos a poder ver la evolución de los precios del alquiler desde el año 71 hasta casi finales de 2020. Vamos a ver un poco sobre todo qué es lo que ha pasado en los últimos años, desde 2015 a 2016. Tratar de decidir si realmente tenemos un problema o no, es decir, si los precios han crecido masivamente o no, si tenemos una burbuja en el mercado de alquiler o no. Y por último os daré mi opinión sobre lo que creo que se debe hacer en estos mercados. Espero que disfrutéis del vídeo. Muy bien, pues en esta presentación lo que voy a hacer es enseñaros desde el punto de vista teórico cómo funciona un mercado, ¿vale? En este caso lo vamos a recrear para el caso del mercado de la vivienda. Como digo, esto nos sirve para cualquier mercado, para cualquier producto. Es un modelo muy sencillito de la teoría económica y espero que con esto pues, nos quede claro cuál sería el efecto de la imposición de un precio máximo sobre los precios del alquiler. Muy bien. Lo que vamos a hacer es representar dos líneas. Lo que queremos hacer es básicamente representar combinaciones de precios y cantidades de vivienda y número de viviendas que se intercambian en el mercado. Vamos a empezar poniendo un eje vertical en el que vamos a representar los precios de alquiler. Es decir, si yo me muevo desde este punto hasta este punto, por ejemplo, yo lo que estoy indicando es que hay un incremento en los precios. Si bajamos, evidentemente esto implica una bajada de precios. En el otro eje, el eje horizontal, voy a representar el número de viviendas, las cantidades de vivienda que se intercambian en este mercado de alquiler, ¿vale? Entonces, de nuevo, si yo me muevo desde el 0 hacia la derecha, lo que estoy haciendo es que se aumentan las cantidades de vivienda, el número de viviendas. Muy bien. Cualquier punto que yo pueda representar dentro de este gráfico, como tenéis ahí con el puntero láser, son combinaciones de precio y vivienda, ¿vale? Es decir, yo si me pongo en este punto, por ejemplo, pues lo que estoy diciendo es que tengo un precio alto y se intercambian pocas viviendas. Si por el contrario me pongo en un punto como este, por ejemplo, pues lo que digo es que el precio es bajo y se intercambia un número grande de viviendas en las transacciones. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, pues lo primero que vamos a representar es una curva de demanda. Tenemos que poner funciones de demanda y una función de demanda y una función de oferta. Esta sería la función de demanda. Y la función de demanda tiene esta forma, tiene pendiente negativa porque los demandantes de vivienda, de alquiler de vivienda, que serían aquellos que desean alquilar una vivienda, pues reaccionan alquilando o de forma agregada hay mayor intención de alquilar un número mayor de viviendas conforme bajan los precios, ¿vale? Si yo bajo los precios, yo lo que observo es que se intercambian en este mercado más viviendas, ¿vale? A esto lo vamos a llamar demanda simplemente, ¿vale? Cambios en la demanda, que la demanda se mueva hacia la izquierda o hacia la derecha, va a tener evidentemente un efecto sobre los precios de equilibrio. Veremos en un segundo lo que son los precios de equilibrio. Muy bien, y como siempre pues también tenemos que representar la función de oferta y la función de oferta viene determinada por aquellos individuos, aquellas instituciones, promotores por ejemplo, que desean ofrecer vivienda, que desean vender vivienda. Y digo promotores porque yo creo que es el caso más
más claro, ¿no? Va a haber una mayor intención de producir vivienda, de construir vivienda, si los precios crecen. Por tanto, yo observo que conforme aumentan los precios, las cantidades, el número de viviendas que se van a ofrecer en el mercado son cada vez mayores. Muy bien. De nuevo, la oferta, la línea de oferta se puede desplazar tanto hacia la izquierda como hacia la derecha si hay cambios en otras variables económicas, pero no vamos a entrar en detalle. Muy bien. Con estas dos líneas nosotros podemos determinar cuál es el punto de equilibrio en este mercado, es decir, cuál es la combinación de precio y número de viviendas que se intercambia en el mercado que no genera distorsiones, ¿vale? Es decir, es el punto en el que oferta y demanda se igualan. No hay un exceso de oferta, no hay un exceso de demanda, de manera que no se genera ningún tipo de tensión en el mercado. Muy bien, pues ese punto es el que tenéis aquí marcado con el cursor y esto me genera un precio de equilibrio que lo vamos a llamar simplemente P estrella. Puede ser cualquier número, puede ser 1.000 euros al mes, puede ser 3.000 euros al mes, puede ser 500 euros al mes, no importa. Y también nos determina cuál es la cantidad de viviendas que se intercambian a ese precio, ¿vale? Y lo vamos a llamar V estrella. Realmente las cantidades o el número de viviendas no nos interesa tanto. Lo que nos interesa es hablar de lo que ocurre con los precios. Bueno, este es lo que llamamos precio de equilibrio, ¿vale? En la teoría económica nosotros tenemos un mercado compuesto por la oferta y por la demanda. En el punto en el que las dos líneas se cruzan, eso se llama punto de equilibrio en el mercado y genera un precio de equilibrio que, de nuevo, como comentaba antes, no genera tensiones ni de oferta ni de demanda. Muy bien. Ahora supongamos que el precio de mercado no es P estrella, sino que es superior, ¿vale? Por ejemplo, P'. ¿Cuándo se puede generar una situación como esta? Bueno, pues supongamos que los oferentes de vivienda no tienen intención en bajar los precios independientemente de cuál sea la demanda. Ellos tienen una idea de cuál debe ser el precio de alquiler y de ahí no bajan, ¿vale? Bueno, pues supongamos que ese es el caso. Si uno mira a los anuncios en los periódicos o por internet, observa que siempre hay ofertas de vivienda en alquiler, ¿vale? No es que el mercado se vacíe completamente. Por tanto, uno puede pensar que realmente estos precios de equilibrio son precios teóricos y que realmente, bueno, pues no estamos muy seguros de si realmente los precios que se están manejando en el mercado son los precios de equilibrio, ¿vale? Uno puede pensar que, ¿por qué no?, los precios están por encima de lo que podríamos llamar un precio de equilibrio. Y eso nos genera, como os pongo aquí, un exceso de oferta, ¿vale? Es decir, a ese precio tenemos una oferta que es mayor que la demanda y toda esta diferencia que tenemos entre oferta y demanda, este tramo que os estoy marcando, bueno, pues eso es un exceso de oferta que podría ser pues el hecho de que siempre veamos en los periódicos ofertas de alquiler, ¿vale? Podría ser el caso. Evidentemente, si este es el caso, el imponer una ley o que el gobierno instaurara un mecanismo por el cual se establece un precio máximo a los precios de alquiler que estuviesen por debajo de este precio, bueno, pues tendría un efecto positivo sobre el mercado, porque esto lo que haría es que igualaría o acercaría más oferta y demanda, ¿vale? Entonces, en ese caso, uno no se quejaría demasiado desde el punto de vista de la teoría económica. Muy bien, pero ¿qué ocurre si lo que hacemos es imponer un precio máximo por ley para los precios de la vivienda que está por debajo del precio de equilibrio? Bueno, pues entonces aquí ya sí que tenemos un pequeño problema. Desde el punto de vista, de nuevo, de la teoría económica, si el gobierno establece un precio máximo, que lo vamos a llamar ahora P0, lo que nos genera es que a este precio máximo, esta sería la oferta, esta sería la demanda, y por tanto nos estaría generando un exceso de demanda sobre oferta. Es decir, siempre habría una presión por parte del mercado, por parte de la demanda, para que esos precios aumentaran. ¿Por qué? Porque a estos precios, como he comentado anteriormente, solamente se quieren ofertar estas cantidades de vivienda, este número de viviendas, mientras que se desean demandar estas cantidades de vivienda. Muy bien.
Desde el punto de vista teórico esto sería un problema, ¿vale? Porque generaría un exceso de demanda y generaría tensiones en los mercados. Muy bien. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista de nuevo de la teoría de los mercados? Bueno, pues podemos generar o podríamos ingeniar una combinación de legislación en la que imponemos unos precios máximos y a la vez otros mecanismos que movieran la curva de oferta hacia la derecha. Fijaros que si yo muevo la curva de oferta hacia la derecha, es decir, si la curva de oferta aumenta, lo que podemos es llegar a conseguir que esos precios, ese precio cero que hemos impuesto por ley, sea de hecho el precio de equilibrio en el mercado. Si este es el precio de equilibrio en el mercado, bueno, pues ya no se genera ese exceso de demanda, no se generan distorsiones en el mercado y por tanto no vamos a ver que existan presiones o que existan problemas desde el punto de vista de la teoría económica. ¿Cómo podemos hacer que esa oferta se desplace hacia la derecha? Es decir, que esa oferta aumente para los mismos precios. Bueno, pues una manera de hacerlo es vía reducciones fiscales. Es decir, pues podemos dar incentivos fiscales a los que alquilen vivienda, de manera que lo que pierden por un lado desde el punto de vista de la teoría económica, bajando los precios, por debajo de los precios de equilibrio, lo podrían recuperar desde el punto de vista fiscal. Muy bien, también se podría incentivar la construcción de vivienda para alquiler. ¿Y esto por qué puede ser bueno? Bueno, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que existe una demanda muy fuerte del mercado de alquiler, La gente prefiere alquilar, los jóvenes prefieren alquilar. ¿Por qué? Bueno, pues por muchas razones. Una es la movilidad, el hecho de que uno alquila y cuando se cansa o cuando se le acaba el contrato se puede mover a otro sitio, ¿vale? Entonces sí que existe una demanda fuerte en el mercado de alquiler y yo creo que las medidas que se tienen que tomar son las de, bueno, pues si hay distorsiones, si hay situaciones de abuso en los mercados, yo creo que los mercados se tienen que intervenir cuando hay situaciones de abuso, situaciones injustas. Bueno, lo hemos visto en la crisis de 2008, había demasiada mano abierta con los mercados y eso pues generó una serie de problemas, un exceso de endeudamiento y luego tuvimos el colapso de los mercados inmobiliarios, etcétera. Y desde mi punto de vista fue un problema, entre otras cosas, de falta de regulación. ¿Que necesitemos la regulación del mercado de alquiler o no? Bueno, pues habrá que ver cuáles son los problemas o cuál es el precio de equilibrio con respecto al precio que se quiere establecer como máximo por ley. Yo, como digo, abogo por una combinación entre un precio máximo establecido de una manera eficiente, justa, clara y que no genere demasiados problemas, es decir, que sea transparente. Y por otro lado, incentivar la oferta. ¿Por qué? Porque la demanda está ahí, hay una demanda muy grande para alquilar vivienda y por tanto lo que tenemos que hacer es tomar medidas que incentiven la oferta, es decir, que haya más oferta para alquiler. Muy bien, en los siguientes gráficos os voy a enseñar la evolución de los precios de alquiler en España. Los datos se han obtenido de la base de datos de la OCDE. Obtenemos un índice, es un índice construido de manera que en el año 2015 el índice toma el valor 100. Esto se hace de forma estándar si queremos comparar con otros índices de precios, ¿vale? Por lo tanto, lo que tenemos aquí en esta parte del gráfico realmente no significa nada, en el sentido de que esto no son precios mensuales ni nada por el estilo, ¿vale? Es simplemente un número índice que en el año 2015 se hace 100 y después pues, se calcula el resto de valores de la serie. Lo que tenemos aquí son series trimestrales desde el año 71 hasta casi finales de 2020. ¿Vale? Y bueno, lo que observamos es que ha habido un incremento sostenido y yo diría que casi exponencial en algunas partes de la historia de estos precios, hasta sobre todo el año 2000, yo diría pues 2007 más o menos. Hay un cambio de tendencia muy claro en este punto. Los incrementos se suavizan a partir de este punto, de hecho bajan un poquito a partir de 2000, yo diría 12-13, tocan fondo sobre 2015-2016 y luego empiezan a subir. Muy bien. Yo creo que lo que realmente nos tiene que preocupar ahora, más que lo que ha pasado durante todo este periodo, que es el periodo en el que llamamos el boom inmobiliario, es qué es lo que va a pasar o qué es lo que pasa con los últimos años y lo que esperamos que va a pasar ahora,
para decidir si realmente merece la pena, tiene sentido desde un punto de vista legal y desde un punto de vista de la actividad económica el establecer un precio máximo o una regulación que controle el precio del alquiler. Muy bien. En el siguiente gráfico lo que voy a hacer es acercarme más al presente y os voy a mostrar los mismos datos. Lo que he hecho es hacer zoom desde el año 2000 hasta 2020. Bueno, pues observamos aquí claramente el cambio de tendencia sobre 2008, 2007-2008, yo diría que 2008-2009, mejor dicho. En este gráfico se ve más claro. Y la caída hasta 2016 inclusive. Muy bien. Bueno, pues de nuevo lo que hay que decidir es qué tenemos aquí, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Y esto lo vamos a ver en el siguiente gráfico. En este gráfico lo que tenemos es, de nuevo he hecho zoom a partir de 2015 para ver dónde tenemos el mínimo. El mínimo es, yo diría que a principios de 2016, finales de 2015, principios de 2016. Y hay que decidir, o tenemos que decidir, qué es lo que nos dice esta línea, ¿vale? Bueno, lo que nos dice es que ciertamente hay cierto componente explosivo. Desde un punto de vista estadístico decimos que hay una burbuja, se llaman burbujas especulativas, cuando observamos un comportamiento explosivo en una serie, ¿vale? Para decir si tenemos un comportamiento explosivo o no en una serie económica, realmente se utiliza, más que simplemente ver el gráfico desde el punto de vista visual, se utilizan otras herramientas, contrastes de raíces unitarias, integración fraccional, etcétera. No vamos a entrar en detalle. Pero lo que queremos ver es cómo se comporta esta serie desde el punto de vista estadístico durante todo este periodo. Si nosotros consideramos que aquí se está generando una burbuja en el mercado del alquiler, bueno, pues sí que es posible que tenga sentido el establecer algún mecanismo. Ya no voy a entrar en qué mecanismo tiene que ser, porque ya os digo que desde el punto de vista legal pues estoy bastante pegado, no tengo tanta idea. Pero desde el punto de vista económico sí que quizá habría que establecer un mecanismo que controlara esta burbuja si realmente consideramos que hubiese una burbuja en el mercado del alquiler, ¿vale? Entonces, la pregunta del millón es, ¿tenemos que instaurar una medida que controle el mercado del alquiler? ¿Sí o no? Bueno, para eso tendríamos que ver un poco qué es lo que está pasando, quiénes están detrás de los precios del alquiler, si tenemos grandes corporaciones, si son individuos. Porque al final que una persona tenga un piso vacío y lo alquile, bueno, pues realmente no se hace para enriquecerse, se hace para darle una salida al piso, también se podría vender, también se le podría dejar a un familiar. ¿Qué es lo que se está pidiendo en el mercado? Es decir, ¿y qué es lo que se está ofreciendo? En el sentido de que el casero está realmente llevando un mantenimiento de la vivienda. Lo que se ha observado durante los años, a partir de los años del año 50, creo, hasta los 80, sí que existía en España una legislación que marcaba un límite. Pero se observó que eso generaba muchos problemas porque no había incentivo para generar oferta en los mercados de alquiler. Los caseros ganaban tan poco que realmente no les daba ni para el mantenimiento. Entonces, bueno, si se establece un mecanismo que se controlan los precios de alquiler, se tiene que hacer de manera justa, tanto para la oferta como para la demanda, ¿vale? Como he dicho anteriormente, los mercados se deben intervenir. Se debe intervenir en el mercado con legislación o con medidas cuando se genera una situación de ineficiencia. La mano invisible no siempre funciona en los mercados y es cuando el legislador tiene que intervenir en estos mercados. Muy bien, como habéis observado, no siempre es tan fácil decidir o posicionarse sobre si algo es blanco o negro, A y B. Hay grises entre medio, hay color entre medio del blanco y del negro. Y por tanto yo prefiero daros una serie de ideas de los pros y de los contras de la imposición de un mecanismo como el que se está decidiendo a nivel de gobierno actualmente en España. Como hemos visto, siempre que se interviene en los mercados, desde el punto de vista de la teoría económica, se genera cierta distorsión. Eso es impepinable en economía, no podemos evitarlo. Pero como os he comentado anteriormente, yo creo que los mercados hay que controlarlos cuando se generan situaciones injustas, situaciones ineficientes.
Los mercados no se controlan por sí mismos, no todos los mercados se controlan por sí mismos, la mayoría de los mercados funcionan bastante bien, pero sí que hay que evitar situaciones de injusticia social. Injusticia social tanto para los inquilinos como para los caseros. No podemos buscar una medida que sea justa para los dos, va a ser muy complicado. Como os he comentado anteriormente, esta medida no es nueva. En España existía una medida de este tipo hasta los años 80 y fue difícil salir de ella. Se generaron situaciones injustas para los caseros. Simplemente los alquileres no eran suficientes para generar una renta que diera pie a mejoras o incluso a mantenimiento de edificios. Mi opinión, como ya os he dicho, es que los mercados hay que intervenirlos, hay que controlarlos cuando se generan situaciones de ineficiencia y de injusticia. Pero para ello hay que estudiar muy bien cómo funcionan los mercados y si esa situación injusta lo es para todos, lo es para una minoría, lo es para una mayoría. Y si ese es el caso, si es por ejemplo una situación injusta para una minoría, quizá lo más eficiente sería ayudar a esa minoría. Es decir, pues vamos a generar un mecanismo por el cual la minoría que se pueda ver afectada de forma negativa por cómo funciona el mercado, pues vamos a ver los mecanismos para que sean compensados, ¿vale? Entonces, la imposición de una medida general, global, para todos, para todo el mercado de la vivienda, va a ser difícil porque tenemos distintas provincias, tenemos distintas comunidades autónomas, tenemos distintos mercados. Uno no puede comprar una vivienda en Valencia y llevársela a Madrid, no se puede hacer. Bueno, se puede hacer si es de madera y demás, pero la gente no lo hace. El arbitraje, como se llama en economía, no funciona, es decir, yo no puedo comprar una casa en la provincia en la que sea más barata y llevármela a la provincia en la que sea más cara, no funciona así. Entonces yo creo que la cuestión aquí está en analizar muy bien los mercados y dónde se producen las ineficiencias, ¿vale? Bueno, como veis no me mojo mucho, solamente quería daros mi opinión, espero que el vídeo os haya parecido interesante. Como os he dicho anteriormente, os pediría que me apoyaréis en el canal, que os suscribáis al canal, que le dierais al botoncito de like y bueno, pues si tenéis algún comentario o alguna pregunta la podéis dejar aquí abajo en la parte de comentarios, y si me queréis dar alguna idea para vídeos en el futuro próximo, pues también van a ser bienvenidos. Muchas gracias por estar ahí y os deseo un buen día. Chao.